Dios le bendiga y le guarde en gran manera aquí como de costumbre en su canal Criterio Pentecostal, con el lema Criterio Pentecostal a la luz de la palabra de Dios. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube. Así que síganos, suscríbase, comparta, dele like, comente, comparta esto en todos sus estados, en todas sus redes, para que así pueda propagar la palabra de Dios, este contenido basado en la palabra de Dios. Así es que, sin más preámbulo, vamos a hacer una lectura de la palabra de Dios. Gloria a Dios. En el Salmo, gloria a Dios, 119, en el versículo 1. Por ser palabra de Dios, serán leídas para gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Dios, tú bendices a los que van por buen camino, a los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. Ellos no hacen nada malo, solo a ti obedecen. Tú has ordenado que tus mandamientos se cumplan al pie de la letra. Gloria a Dios. Gracias, Padre amado, Dios de gloria, maravilloso Señor. En esta hora le glorificamos, Dios, y le pedimos que sea usted, Señor, quebrantando toda malicia, Señor, y que sea usted acompañándonos en el transcurso de este contenido, Dios de gloria. Le pido, Dios, que se glorifique y que sea, Señor, de beneficio, que sea, Señor, de utilidad, Señor, para cada persona que pueda ver este contenido, de escuchar y ver palabra de Dios. Gloria a Dios a través de este canal, Padre amado. Gracias, Dios de gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hoy tenemos una vez más a la pastora Lucía de los Santos de Uribe. Gloria a Dios. Y al pastor, su esposo, Ramón Cristóbal Uribe Pérez. Bueno, en el tema pasado de este estudio, que es bastante importante, no hay desperdicio en esto. Este estudio bíblico sobre lo que es la evangelización, la enseñanza de una manera más íntima con los amigos, ¿verdad? Como que se siente más el calor que cuando uno pasa y le dice Cristo te ama y le da un tratado, que es sumamente importante, regar tratado aunque sea que uno vaya pasando, que va a coger la guagua, que va para el trabajo. Mira, agarra ahí, Cristo te ama, porque algo hay que hacer. Aquí se cumple lo que dice la palabra en Mateo 28, de 12 en adelante, cuando el maestro dijo, y hacer discípulos a todas las naciones, y Amén. enseñándoles que guarden todas las cosas que yo le he enseñado, y bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hacer discípulos es más profundo que pasar con el tratadito y decirle a las almas, Cristo te ama, que eso es importante. Claro. Pero cuando usted se sienta con la Biblia, con un estudio de la santa y bendita palabra de Dios, es más profundo. Es como que lo hace parte ya de la familia. No es que simplemente se le está haciendo el llamado, se le está diciendo que Dios lo tiene pendiente, sino que por medio de este material y con la atención que se presta tanto en la persona que va a ser discipulada como en la persona que va a ser el discipulado. Más detenidamente se le está enseñando la palabra, se está escudriñando. Amén. Como dice la Biblia, escudriñar la Sagrada Escritura. Cuando usted se detiene con una persona, usted le está ayudando a ser un verdadero discípulo, porque le está enseñando las cosas más prácticas. Gloria a Dios. Entonces, yo quiero leer la introducción de este estudio. Dice, un estudio en la Biblia. El tema es, pastor. No por obras. No por obras. Amén. No por obras. Entonces dice, apreciado o amiga o amigo, en la lección pasada aprendimos, primero, que todos pecamos. Segundo, que el pecado trajo como consecuencia la muerte en su doble significado, es decir, separación. Tercero, que es imposible entrar al reino, al cielo, en pecado. Como es natural, cada ser humano procura librarse de esa situación
tratando de equilibrar la balanza con un poco de buenas obras, con un poco de sacrificio, con un poco de penitencia, en fin, pretendiendo ganar el favor de Dios, la entrada al cielo. En esta lección vamos a ver a la luz de la Biblia si es posible ganar la salvación por medio de los esfuerzos que podamos hacer. Ponga la respuesta según el texto bíblico que acompaña en cada pregunta. Gloria a Dios. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el elemento que ha provocado esa relación desastrosa entre el hombre y Dios? Pastor. Dice que es el pecado. El pecado. El pecado es lo que ha provocado esa relación tan desastrosa entre el hombre y Dios. y Dios. En la lección pasada tratamos de lo que es de cómo entró el pecado al mundo. Pastora, ¿cómo entró para ir haciendo como un refrescamiento? Sí, dice la palabra que el Señor le dio una orden a Adán y a Eva. No coman del árbol que está en el huerto del Edén, porque el día que de él coman, morirán. Y sabemos que el enemigo usó una media verdad, que es una mentira completa. Sí. Y fue que le dijo, no, ustedes no morirán, sino que sabe Dios, el día que de él comieran, van a ser igual a Dios. Y nosotros sabemos que el primer velorio, ¿dónde sucedió? Cuando Caín mató a Abel. O sea, que no fue de muerte natural, No, un asesinato, un asesinato de un hermano a otro hermano. La consecuencia de cuando Dios le dijo, morirán. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿usted tiene la cita por ahí, pastor? Sí, esa está en Romanos 3, 23. Entonces, pastora, ¿cuál es el elemento, verdad, que ha provocado el pecado? El pastor acabó de decir que, ¿qué dice Romanos 3:23? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que el pecado es que ha hecho ese desastre. Es decir, la separación. Ajá, de Dios y el hombre. Amén. ¿Puede el hombre, con sacrificios, con dinero, con esfuerzo, con favores, limpiarse de pecado, librarse? Ay, no, lamentablemente, claro que no. Porque dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecado. Y que es la sangre de Jesucristo su Hijo la que nos limpia de todo pecado. Y no es por obra, no es por sacrificio, para que nadie se gloríe. Lo dice en Efesios capítulo 2, versículo del 8 y 9. Amén. Entonces nosotros sabemos bien que la sangre de Jesucristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, es la que nos limpia de toda maldad y pecado. Amén, amén. Pastor, ¿usted que puede abundar sobre eso? Sí, la segunda pregunta dice, y es una pregunta, que si puede el hombre su pecado ser quitado o limpiado. Y Jeremías 2:22 dice que no. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerán aún delante de mí. Delante de mí, dice Jehová. Aunque el hombre se derrame detergente, cloro, jabón, no importa la marca, no importa lo que el hombre quiera usar para que su pecado sea quitado o eliminado, no podrá obtenerlo. ¿Por qué? Porque solamente la sangre, como dijo mi esposa, la pastora, solamente la sangre de Cristo es el único detergente que puede limpiar el pecado, que es una mancha tan horrenda en el hombre que no hay con qué, no hay precio con que se pueda limpiar. Sabe que Dios es justo y delante de Él todos somos iguales.
Porque, por ejemplo, si el pecado tuviera un precio a pagar, Solo se salvarían los ricos. amén. Gloria al Solo se Señor. salvarían los ricos, los pobres, ya Se usted sabe. perderían todo. Entonces dice la tercera pregunta, la número 3. ¿Por qué medio no es posible alcanzar la salvación? Según Efesios 2:9. No por obra, para que nadie se gloríe. O sea que por mucha obra que yo haga, No alcanzamos la no salvación. alcanzamos la salvación. Porque un don, una gracia inmerecida. Un don es un regalo. Entonces, eso es don de Dios. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano o mis hermanos, quiere decir que yo no puedo hacer obras, porque si no me voy a salvar con las obras, ¿de qué me vale entonces hacer las obras? ¿Qué opina la pastora sobre eso? Bueno, es que la palabra es clara. No podemos hacer una y dejar de hacer la otra. La palabra dice muy claramente, porque la fe sin obra es muerta. Muéstrame tu fe y veré tus obras. Así que no podemos justificarnos solamente con aceptar al Hijo de Dios que murió por nosotros en el Calvario y ver al hambriento, ver al sediento, ver al desnudo y no hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer la obra porque la fe sin obra es muerta. Sí, mire, la tradición acostumbra a citar este versículo de que cuando uno hace obra tiene fe. Pero entonces, como dice la pastora, no podemos solo decir tengo fe y no hacer las obras, o solo hacer las obras sin tener fe. Van de la mano. Entonces, uno diría, bueno, pero si la persona dice que cree en Dios y hace obra, pues ya tiene fe. La fe va un poquito más allá que solo haber escuchado de Dios. Dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y Jesucristo dice, sí, cuando se amen los unos a los otros, sabrán que son mis discípulos. Esa es una de las muestras de que somos discípulos de Cristo. Otra cosa es que dice, cuando ustedes cumplan mi palabra, entonces serán mis discípulos. Es decir, que no es solo hacer obra, no es solo decir yo conozco a Dios, sino aceptarlo y vivir conforme a lo que dice la palabra. Así es. Entonces cuando la tradición dice que no, que yo hago favores, que yo hago esto, aquí el apóstol Pablo dice, y no es que la Biblia se contradice, no por obra para que nadie se gloríe. Por gracia soy salvo. Es la gracia de Dios la que le otorga al hombre el perdón inmerecido, porque no había precio para el hombre poder resarcir el daño que había hecho de desobedecer a Dios en el huerto de Edén, cuando le dio el veredicto. Pero la gracia de Dios es la que le da al hombre el acceso al cielo por medio del perdón. O sea que hallando Dios gracia en nosotros, o le caímos, como dicen, ese muchacho le cayó en gracia a esa persona. Es algo inmerecido, nosotros no somos merecedores, pero por esa gracia, entonces somos salvos. Si en verdad obedecemos a la palabra del Señor. Yo esa gracia la catalogo como un boleto que a uno le dan para entrar a un lugar. Que a mí me dieron el boleto, pero ya yo soy responsable de ese boleto. Yo tengo que guardarlo, yo tengo que asegurarlo, donde no se dañe, donde no se rompa. Y tengo que ir bien vestido, bien preparado, limpio, sin mancha. Porque si yo voy todo andrajoso, aunque tenga el boleto, no me van a dejar entrar. Así es. La número 4 dice, ¿qué otra cosa practican los seres humanos con muy buena intención, pero que no pueden quitar los pecados? Según Hebreos 10:11. Lo mucho sacrificio. Lo mucho sacrificio es una de las creencias que tienen los seres humanos, al igual que las obras. Y no es por sacrificio ni es por obra, porque ya Jesucristo murió una vez y por todas, de una vez y para siempre. Dice que sobre sus llagas fuimos nosotros curados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, que él vino a libertar al cautivo. Amén. Y dice que porque en
Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a O Dios. sea que el milagro más grande es la salvación. Es la salvación. Gloria a Jesús. Levantar un muerto es importante, es buenísimo, pero se vuelve a morir. Sí. Pero el que es salvo si permanece para siempre. Amén. Y hablando usted en capítulo 3 de San Juan, el versículo 17 que le sigue, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo Sea salvo por él. Pero es lo que dice el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, hay que creer, y creer es aceptar el mensaje y ponerlo por práctica, ponerlo en obediencia. Sí, mire, hay mucha gente que ha malinterpretado cuando dice ya ha sido condenado. La persona que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Por qué? No es porque no tiene la oportunidad de salvarse en el futuro. Lo que sucede es que si la muerte llega se perdió. Si Cristo vino se perdió. O sea, el que no ha creído está dado por perdido en el momento. Hasta que, ¿verdad? Si Dios le da la oportunidad de seguir viviendo hasta que se decida, o se decide antes de que le llegue la muerte, entonces sí puede ser salvo, pero mientras tanto está perdido. Lo que pasa es que eso va de la mano con el ladrón en la cruz. Él le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Desde ahora mismo. Desde ahora mismo estará conmigo en el paraíso. Amén, gloria a Dios. Así mismo es, el que no cree, en ese momento ya es condenado, porque si ahí le sorprende la muerte, se va a perder. Inmediatamente. Bueno, pasamos a las 5. Dice que los santos, se dice que los santos y vírgenes pueden mediar entre el hombre y Dios para conseguirle a los seres humanos el favor de Dios. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres, pastor? 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre, un solo mediador. El hombre busca muchos mediadores, busca vírgenes, busca a los apóstoles como mediadores. Los apóstoles se ganaron esa gracia y son salvos y están esperando el día en que sean llamados para recibir el galardón, pero no pueden salvarnos. Pedro no está en la puerta como dice para recibir a uno, abrirle o cerrarle. No, es mediante el arrepentimiento. Y si hay un solo mediador, un mediador es alguien que media entre dos personas. Gloria a Dios. Jesús intercede entre nosotros y el Padre para otorgarnos el perdón a nosotros. Amén. Muchas veces las personas buscan favores postrándose delante de cuadros y cosas que el Señor dice en los 10 mandamientos: no te postrarás, ni adorarás, ni honrarás a imágenes. Sin embargo, la gente lo hace, inclusive se postra delante de cuadros que supuestamente tienen la imagen de Cristo, que ni siquiera es Cristo. Una imagen de un no se sabe quién, pero Cristo no es el que está en esa foto. Entonces la gente comienza a postrarse delante de esos cuadros, pensando que está hablando con Dios, pero Dios dice que no nos postremos ante imágenes, y ni siquiera ni de nada, debajo de la tierra, ni en el cielo, ni allá arriba, de nada, ni imágenes, ni siquiera del mismo, porque es que Él no se le ha mostrado cara a cara al hombre. Por eso es que nosotros los cristianos tenemos la encomienda del Maestro. Y fue que Jesús nos dijo, id por todo el mundo, nos dio el mandato, nos dio la orden. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque si no hay quien le predique, si no hay quien le enseñe,
¿cómo van a ser salvos? Amén. Entonces ellos buscan un Salvador, porque todo ser humano nace con la necesidad de adorar al Padre, de adorar a Dios. ¿Cómo lo hacen? Por el camino que no es el correcto. Y hasta que no conocen la verdad, y la verdad es Jesucristo, no reciben libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Quien lo liberta a ellos de esa idolatría es Jesucristo. Amén, amén. Las personas pintan a Jesús, bueno, el pintor, porque nadie ha visto a Jesús, ni ha visto a María, ni a José, ni a nadie, para saber cómo es Él. Pero los pintores, para vivir de ellos, nunca han pintado un apóstol feo, ni negro, ni cojo, ni manco, ni torcido, ni pelo malo, porque eso no se va a vender. Y el pintor lo que busca es vender. Nadie jamás vio a Jesús para pintarle el pelo largo y perfilado. Entonces son imágenes, el hombre se imagina para poder obtener beneficios a través de su pintura. No es cierto. Imaginación, imágenes viene de imaginación, no de algo real. Amén, amén, amén. Pastora, ¿qué usted piensa de eso? Tal y como dice mi amado esposo, Jesús lo dice bien claro, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. O sea, a través de ninguna imagen, a través de ningún ídolo, nosotros podemos verle la cara a Dios jamás. Es a través de Él, ya que Él lo dice claro, que Él es el camino, es la verdad, es la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Y el apóstol Pablo nos da una pista cuando dice, y le veremos tal y como Él y es. como es, pero es en aquel día. En aquel día glorioso. La sexta pregunta dice, entonces, ¿cómo se obtiene la salvación? Porque ya no podemos pagarla, haciendo favores no se consigue, haciendo sacrificio no se consigue. Entonces, ¿cómo podemos conseguirla? Según dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice claro la palabra de Dios, cómo se obtiene la salvación. Dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, por la gracia de Jesucristo, su gracia redentora, su muerte en la cruz del Calvario, es que podemos ser salvos. Una pregunta, entonces si yo tengo fe, porque ahorita hablábamos de la fe y de las obras, si yo tengo fe ya, ¿verdad? Y no es por obra para que nadie se gloríe, entonces yo con creer nada más tengo, ¿o no? No, claro que no, porque dice también, más lejos no vamos. Allá en Mateo, cuando dice, por cuanto me viste con hambre, con sed, desnudo, en la cárcel, en el hospital, y no hiciste nada por mí, apartado de mí, maldito, nunca os conocí. O sea, que hay que hacer obra. Claro. Las obras no salvan. Sola no. Pero hay que hacerla. Hay que hacerla. Muéstrame tu fe y veré tus obras. Amén. Yo voy a hacer un locrio, ¿verdad? Un locrio. Compro la carne, pero no le echo arroz. ¿Es un locrio? No, no está completo. La fe y las obras son hermanas gemelas. Tienen que ir de la mano. No se pueden separar. Porque si se separan, no son gemelas. Si yo hago las obras y no tengo fe, estoy haciendo un trabajo a media. No me va a rendir ningún buen resultado. No va a rendir fruto. Y por ende, si tengo la fe y no hago las obras, nada estoy haciendo. Tengo que hacer favores, yo tengo que ayudar al menesteroso. Tengo que dar, como dicen por ahí, la limosna. Amén. Al que las necesita. Tengo que ayudar a mi prójimo. Pero por encima de todo, la fe. Si mi fe no está fundamentada en Jesucristo, que por medio de Él es como yo tengo la salvación, no estoy haciendo nada,
Dice la palabra, aunque dé mi cuerpo para ser quemado o torturado. A través de tortura y sacrificios así, no tengo la salvación. Es a través de Cristo quien murió en la cruz del Calvario para redimirme de mis pecados. Amén. Yo me voy un poquito más lejos con lo de las obras. Inclusive si uno hace las obras, uno ya creyó, aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, se está congregando, se consagra, Gloria a y cuando Jesús. está haciendo las obras, entiende que le está pagando a Dios. Entiende que con eso está comprando la salvación. Entiende que por eso está frío con Dios, porque está haciendo obra. Y hay peligro ahí, porque las obras se hacen por agradecimiento, como fruto del Espíritu. Y Jesucristo dice, cuando tú termines de hacer todo lo que tenía que hacer, Siervo inútil. Y oiga bien, es cuando ya usted y yo hagamos hecho todo, que nos podemos declarar que no hemos hecho nada. Gloria a Jesús. gloria a Dios. Entonces, bueno, ya aquí sabemos que no es por obra. Entonces, la parte, la 7 no es como una pregunta, sino como una reflexión. Ujú. Voy a hacer, hay una pregunta y hay varias como reflexiones, y citas, aclaraciones. Dice, las razones. Dice en la 7, dice, a continuación le daremos algunas de las razones por las cuales la salvación no puede ser obtenida por medio de esfuerzo humano. La parte A dice, porque entonces no fuera una dádiva de Dios, sino un pago al esfuerzo humano. Y cuando dice que esto es don de Dios, para que nadie se gloríe, don es un regalo. Dice que por gracia soy salvo. Gracia es cuando uno recibe lo que no se ha ganado, lo que no merece. Entonces, si yo con mis obras gano mi salvación, entonces no es un regalo, a mí me están pagando. Pero enfatizando un poquito ahí, las razones son como los motivos. Ujú. Y está diciendo, estos son los motivos por los cuales el hombre no puede adquirir la salvación. Es de que por su propio esfuerzo. Por mi propio esfuerzo. Y le van a detallar las citas que usted va a estar leyendo, por las cuales no puede el hombre obtener la salvación. Gloria a Jesús. Amén. Porque entonces el hombre se gloriaría él mismo decir, yo compré mi salvación. Y si fuera por obra, entonces Cristo a qué vino. En vano. En vano, gloria a Dios. Entonces, como nosotros no podíamos pagar, Él vino y pagó. Dice en Romanos 3:23, ¿verdad? 6:23. Para que los amigos pues también puedan escudriñar y poner su inquietud en los comentarios y buscar en la Biblia para confirmar lo que estamos diciendo. No porque le estemos hablando mentiras, sino que ya hemos pasado de lo que era una dictadura que había anteriormente, que solo los líderes, y no en la iglesia evangélica, pentecostal, los bullosos, los protestantes, los que nos llamaban los herejes, somos los que hemos sido instrumento de Dios para que cada persona pueda leer la Biblia, para que cada persona conozca la verdad, no di que porque yo le diga lo que me parezca, sino para que lo confirme en la palabra. No se deje meter cuento de que decir, no, que esto, que aquello. Léanlo en la palabra. Gloria a Dios. Entonces, la parte B, pastora, usted la tiene por ahí, ¿verdad? De la Gloria a pregunta Jesús, 7. dice, Gloria a Dios. Entonces cada ser humano fuera su propio salvador, resultado en vano la muerte redentora de Jesucristo según Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. Amén. Ujú. Pastor, la parte C. Dice, el hombre tendría
que ser perfecto, la cual es imposible para él. Santiago 2:14. Tendría que ser perfecto el hombre. Santiago 2:10. 2:10, perdón. Sí. Entonces, hermanos, si el hombre fuera perfecto, en vano el sacrificio de Jesús, el único perfecto fue Jesús. Fue Jesús, por eso él vino y pagó el precio. Entonces, dice la palabra que nosotros solo podemos ser perfectos en otro sentido, justo. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, cuando nosotros somos justificados por la fe, entonces somos justos, pero es mediante Cristo Jesús si nos sometemos a Dios como Él dice y aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque nuestra falla Él la cubrió con su pureza, para que así nosotros pudiésemos alcanzar la salvación. Y es tan importante la fe que dice que sin fe es imposible Agradar a Dios. El que no tiene fe está en pecado delante de Dios, porque el que no agrada a Dios está en pecado. Entonces, si usted, si mi esposa no tenemos fe, no podemos agradar a Dios en nada. ¿Y el que no agrada, desagrada? Desagrada, sí, Señor. O sea, no es que solo no está en el camino, que simplemente Dios no le hace caso, no agrada, no desagrada. Es decir, entonces, Santiago lo dice de otra manera, un poquito más agresiva, pudiéramos decir, dice, el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo. ¿Usted sabe lo que es enemigo? Del Todopoderoso. Porque, por ejemplo, si usted se hiciera enemiga mía o el pastor, yo ser enemigo del pastor, el pastor, yo le hago algo, el pastor clama a Dios y Dios lo defiende, ¿verdad? Sí. Usted me hace algo, yo clamo a Dios y Dios me defiende. Pero cuando es contra Dios mismo, ¿quién me defiende? ¿Quién nos va a defender? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Era como dijo Jesús, que el que le ama guardará su palabra. Amén. Si yo digo que amo a Dios y no obedezco su santa y bendita palabra, soy mentiroso. Entonces soy mentirosa. Eso es lo que quiere decir. Y entonces hay gente que dicen, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero su vida es el mundo. Amén. Sí. Y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Porque el que de Dios, la palabra de Dios oye y la obra de Dios hace. Amén, es así. Dice la 6. El hombre tendría motivo. Dice, el hombre entonces tendría motivo para gloriarse delante de Dios. Algo que Dios no tolera. Mire, yo he visto mucha gente que uno le hace el llamado y ya han sido criados, inducidos en lo que es esa tradición de que haciendo favores, que la ofrenda, como dice uno de los apócrifos, si mal no recuerdo, Eclesiástico 3:33, que es muy similar a Eclesiastés, pero es un libro apócrifo eclesiástico, dice, la ofrenda cubre multitud de pecados. Entonces de aquí es que viene la cuestión de que hay que ofrendar los indultos, las indulgencias y eso, donde el hombre cree que dando una buena ofrenda pues puede cubrir multitud de pecados. Pero no es así, porque Dios no tolera eso, y esto podemos buscar esa referencia, amigo que está ahí expectando, pendiente ahí a lo que es ese estudio, en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 19, y en Efesios 2:9, que dice, esto no es por obra para que nadie se gloríe. Hermano, con perdón, y no es cierto, amigo, que por medio de misas, responsos, novenarios, etcétera, etcétera, se consigue el favor de Dios para entrar al cielo. Es a través de la sangre de Cristo. Eso no es válido. Eso son cosas
vanas que no llevan al hombre a obtener ningún beneficio a través de ellos. Esos son rituales no ordenados por Dios. Exactamente. Mire, entonces, esto deja claro que si una persona murió en pecado, no va a un purgatorio y que después lo sacan de ahí para mandarlo para el otro lado, porque eso es antibíblico. Gloria a Dios. Entonces, en la E dice, Gloria al de Señor. la 7, dice esta razón, dice, entonces Cristo no fuera el único Salvador. Porque la Biblia dice claramente, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, si las obras y los favores y esas cosas salvaran, entonces dice, entonces Cristo no fuera el único Salvador, porque cada quien pudiera salvarse a sí mismo. Dice, el único camino al Padre, gloria a Dios, como dice en Juan 14:6, dice, el único mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y también podemos visualizar Hechos 4:12. En la F dice, y no sabríamos interpretar verdades tan claras como las que enseñan los siguientes textos bíblicos. Pastor, dígame dos de esos versículos bíblicos, si es posible. Tenemos ahí a Romanos 3:20 y 24. Vamos a leer 20 y 24. Dice así, 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el 24 Ajá. dice, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Redención. Gloria a Dios. Más claro de ahí, como dicen en mi campo, no canta un gallo. ¿Y qué es redención? Es un pago. Bueno, redención en el Antiguo Testamento y hasta hoy en día, aunque ya no se dice de esa forma, redención es recuperar algo que se había perdido. Por ejemplo, cuando moría el padre de la casa y por alguna razón los hijos caían en esclavitud, o a veces los padres también, y sus propiedades caían en manos de sus acreedores, pues entonces muchas veces los que quedaban libres trabajaban y buscaban el dinero para pagar el dinero de sus familiares que habían caído en esclavitud y sus propiedades. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo, como nosotros no podíamos pagar, Él vino y pagó a precio de su propia sangre. Gloria a Dios. O sea que por mucho dinero que tuviera el hombre, no puede comprar su propia salvación. No porque que el esclavo lo que produce es de su amo, porque es que le es de su amo. Por ejemplo, yo tengo una vaca. Un ejemplo, yo tengo una vaca. Y la vaca es mía. El becerro que pare mío, la leche que da es mía. Por ende, la vaca nunca puede pagarme. Jamás. Hermano, entonces, si es a través de Cristo la salvación, no tiene el hombre oportunidad, por mucho dinero que tenga, de decir yo voy a comprar mi salvación. No puede. Y yo me voy a gloriar. El único merecedor de la honra y la gloria es Dios. Amén. A través de la Biblia conocemos una persona que se glorió y quiso echarse todas las pompas, como decimos por ahí, y no dio la honra a Dios. Y este fue llamado el rey Nabucodonosor. Y dice que por hacer esto fue echado con las bestias del campo, potreros, como decimos, a pastar, a pastar, a mojarse
a rocearse y a comer el pasto, y dice que su pelaje le creció como el de las bestias, hasta que reconoció Que miró para arriba y dijo, pero está el Todopoderoso ahí. el hombre tiene que mirar hacia arriba, donde está Dios sentado en su trono, porque el hombre muchas veces no le da tiempo a mirar hacia Dios y se entretiene en las cosas efímeras, las cosas terrenales. Bueno, para apoyar la cita que leyó el pastor, pueden buscar en Gálatas 2, 16, 21, Efesios 2, 8 y 9, que ya lo leímos, y Tito 3, 5, y muchos otros que no tenemos aquí, pero que también nos aclaran cuál es nuestra posición referente a Dios, cuál es nuestra condición y qué se necesita para nosotros cambiar de esa condición a la que Dios quiere. Entonces, pastora, Amén, como dice aquí en Tito 3:5, gloria al Señor, no salvo, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, que como mensaje final que recomendaría a los amigos. Les recomendamos a los amigos que miren a Jesucristo. Dice la palabra que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso se encuentra en el libro de San Juan 3:14. Gloria al Señor. Así es que Cristo le ama. Amén. Pastor. Bueno, yo espero que usted le dé like a este estudio tan importante. Amén. Y que pueda sacar provecho, que con todo el deseo de que usted pueda también estudiar la Biblia, escudriñarla como dice la palabra, y pueda alimentarse espiritualmente. Este es un estudio muy importante y le ayudará a usted también en su vida espiritual. Dios le bendiga y le guarde, ¿verdad? Que Dios bendiga a los pastores. Amén. Realmente ha sido bastante interesante, bastante claro. Yo pienso que cada persona que pueda ver este contenido sabe en qué condición está delante de Dios y qué necesita hacer para alcanzar la salvación. Ya hicimos la primera parte, esta es la segunda parte. Faltan 2 partes más. Nos interesa su comentario, como dice el pastor, darle like, suscribirse y compartir por todas sus redes, Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube. Y síganos. Así es que Dios le bendiga y Dios le guarde y hasta la próxima. Dios le bendiga. Dios le bendiga.